de hoy. Muchísimas gracias, Lakshman. Saludos a todas, todos. Denme un segundo, quiero cerrar esta ventana. Muchísimas gracias, Lakshman, por los saludos. Bienvenidos, bienvenidas. Sabemos que tenemos personas de diferentes usos horarios, diferentes ubicaciones geográficas, así que es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Trisha. Estoy muy contenta de estar aquí para moderar esta sesión de hoy. Les voy a contar un poco de mí. Estoy en Trinidad y Tobago. Es un día muy caluroso y seguramente va a estar muy lluvioso en un rato. Ha sido así últimamente el clima. Soy consultora de género y de desarrollo social y estuve trabajando con Carimán durante bastante tiempo, así que espero poder compartir este espacio con todas y todos ustedes. También quiero poder tener algunos intercambios muy enriquecedores hoy, así que con esto en mente quiero agradecer al Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género y la Secretaría Global por organizar esta segunda sesión sobre ponerle fin a la violencia de género en la era moderna. Como dijo Lakshman Shah, esta sesión nos ayudará a desarrollar el conocimiento de la primera sesión. Para quienes participaron de esa primera sesión, saben que utilizamos el espacio para explorar cómo se desarrolla la violencia de género en diferentes espacios, los hogares, entornos digitales, etcétera. Y lo que aprendimos de esa sesión es algo importantísimo, que es que los mundos online y offline están estrechamente conectados y que no deberían ser tratados de manera separada o segregada. Así que hoy tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente. Vamos a aprender de diferentes regiones y secciones y sectores para compartir esfuerzos colectivos para poder abordar la violencia de género tanto online como offline. Lo que es emocionante de hoy para mí particularmente es ver la evidencia. Sabemos que existen datos, necesitamos aún más y es muy importante la evidencia, pero lo que esto nos ayuda a hacer es usar esa información y aplicarla de manera práctica en estrategias para poder tomarlas en nuestros contextos y ver qué es lo que puede ser utilizado, qué se puede replicar, qué se puede expandir, etcétera. Nuestras oradoras vienen de diferentes regiones, nos traen diferentes perspectivas. Las cuatro oradoras son muy inspiradoras para este espacio, para este trabajo. Estamos muy emocionadas de que estén aquí hoy y que puedan compartir ejemplos prácticos de su trabajo hoy que tiene que ver con el trabajo con hombres y niños, a abordar masculinidades tóxicas y los desafíos a las normas patriarcales también. Así que habiendo dicho todo esto, quiero tomar un par de minutos de esta sesión para conocer a nuestras oradoras. No las voy a estar presentando, sino que quiero invitarlas a ellas a que se presenten a ellas mismas. Así que vamos a empezar con Saswati, que es la primera que veo en mi pantalla. Luego podemos pasar a Marcela, Carolyn y Flora. Así que Saswati, adelante. Muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Realmente estoy muy expectante de aprender más sobre todo esto. Mi nombre es Saswati. Yo, para quienes sepan, estuvimos trabajando en mi organización con temas de género. Recientemente celebramos nuestro aniversario número 25. Estuvimos trabajando para crear un mundo más igualitario para todos los géneros, todas las personas de todas las edades, etcétera. Estuve trabajando en el sector de desarrollo durante 10 años. Y tengo mucho interés en temas de feminismo, de derechos de género, especialmente lo que tiene que ver con lo tecnológico, en donde muchas de estas conversaciones siguen surgiendo. Es maravilloso poder estar aquí, realmente estoy muy expectante de la conversación que podamos tener hoy. Hola a todas, mi nombre es Marcela, voy a hablar en español, así que espero que todos hayan elegido ya Bueno, el idioma en la yo, como interpretación. dije, soy Marcela Hernández Oropa, soy de México y bueno, desde 2016 estoy
en un movimiento de mujeres sobrevivientes de violencia digital, luchando justamente por espacios digitales libres de violencia, desde la creación de leyes, de políticas públicas, de la atención a víctimas y generación de conocimiento. Em, También trabajo el tema de masculinidades y justamente en ese sentido se ha cruzado el tema de violencia digital y de la manósfera o machosfera. Entonces, bueno, desde a esa experiencia es que voy a estar participando. Me da muchísimo gusto estar aquí y pues un saludo y un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan. Puedo participar yo. Hola a todos, mi nombre es Caroline Hayes, mis pronombres son ella. Trabajo para Equimundo. Para quienes no conozcan Equimundo, somos una ONG basada en Washington, D.C., pero trabajamos en todo el mundo. Específicamente trabajamos con hombres y niños a lo largo de su vida para poder traerlos a espacios y movimientos que trabajan la igualdad de género. Queremos promover el cuidado para y por hombres y niños. Específicamente hacemos este trabajo a través de esfuerzos en niñeces saludables, asegurándonos de que los niños trabajen en espacios que promuevan buenas conductas y cuidados. El enfoque principal de mi trabajo es el de los espacios digitales, asegurándonos de que los niños y los hombres tengan acceso a espacios saludables que les permitan ser personas cuidadoras también. Trabajamos en paternidad para que los hombres puedan tener recursos y políticas que sean críticas para que los hombres puedan reflejar estas buenas conductas en su vida social. Así que me entusiasma mucho poder compartir con ustedes información sobre los ecosistemas digitales en los que estuvimos trabajando últimamente. Muchas gracias. Hola a todas, mi nombre es Flora Ufitinema. Yo trabajo para una organización que se llama RAMREC, que trabaja para prevenir violencia de género, haciendo partícipes a hombres y niños. Hemos trabajado con organizaciones desde 2021. Empezamos a trabajar últimamente sobre el tema de tecnología para abordar violencia de género. Todavía sigue siendo un camino de aprendizaje, pero hemos recabado mucha información que podemos compartir con ustedes. Información sobre cómo involucrar a niños o a padres en sus roles sociales para poder prevenir la violencia de género. Así que vamos a compartir parte de ese viaje de aprendizaje con ustedes. Muchísimas gracias a todas. Es- Estamos esperando aquí poder aprender mucho de todas sus experiencias. Antes de invitar entonces a nuestras oradoras a que compartan un poco más sobre el trabajo que estuvieron haciendo recientemente, les voy a contar un poco cómo se va a estructurar esta sesión. Tenemos dos grupos de preguntas que me gustaría que todas las oradoras pudieran responder de cierta forma y luego de eso vamos a abrir una segunda ronda para preguntas del público, pero les alentamos a que usen el chat mientras las oradoras están presentando su información. Vamos a estar tomando preguntas del chat, entonces luego en la parte de preguntas y respuestas de esta sesión. Antes de continuar, entonces, quiero pedirles que tengan los micrófonos silenciados cuando no estén hablando, así eh, le facilitamos el trabajo a las intérpretes y no distraemos a las oradoras. Como saben, la violencia de género toma muchas formas, tanto en espacios online como offline y en todo el mundo. Hemos visto distintas estrategias que se han intentado implementar. Algunas han funcionado, otras no tanto. Y este ha sido un espacio de aprendizaje al respecto. Hemos visto una curva de aprendizaje.
Sabemos que hay algunos abordajes que están emergiendo lentamente y que son prometedores y como buenas prácticas en este campo de trabajo. Entonces, la primera pregunta para todas las oradoras es si ha habido estrategias prometedoras para abordar violencia de género, en particular cuando vemos la complejidad de ponerle fin a la violencia de género en todas las formas online y offline. Así que voy a empezar con Marcela y luego La vamos a ir experiencia de directo Ley a Olimpia y Saraswati cuando entendiendo haya Ley terminado. Olimpia Muchas gracias. no solamente como conjunto de reformas o como un instrumento legal, sino como un movimiento político, social, de mujeres sobrevivientes de violencia digital y feminista, además, que ha cobrado dimensiones latinoamericanas. Ha sido, pues creo que poner primero en el centro a las víctimas, siempre ha sido eso, el centro de todo el movimiento ha sido las víctimas, la redacción de las reformas legales ha sido pensando en las víctimas, cada verbo rector, cada párrafo, cada línea de la reforma legal y su justificación está basada en la experiencia de alguna mujer o de alguna niña que vivió la violencia digital. Entonces, identificar muy bien para qué lo hacemos, para nunca despegarnos del territorio, digamos, aunque apuntamos a la interlocución con altas esferas de poder muchas veces en foros internacionales o regionales, siempre el trabajo de territorio, de la mano con el trabajo de territorio, de la mano con aquellas personas que están viviendo la violencia, creo que ha sido una de las principales fortalezas, así como también señalar claramente quiénes son las personas o quienes resultan ser los responsables de la violencia digital en este caso, porque como comentaba, es específicamente en eso en lo que nosotras trabajamos. Em, entonces, sí, efectivamente hemos descubierto que en más de un 80% las personas que agreden a través de medios digitales son hombres. Esto está documentado en dos de nuestros estudios, que de hecho también fueron traducidos por Men Engage y están en la página web. Pero no solamente los agresores como individuos son responsables, sino también las plataformas digitales, por ejemplo, o incluso los estados cuando no tienen mecanismos de acceso a la justicia suficientes. Pero en particular en el tema de violencia digital, las plataformas y los grandes corporativos digitales de tecnología pues juegan un papel muy, muy importante porque al final resulta que sí se enriquecen del tráfico que genera muchas veces la violencia, ¿no? En espacios digitales. Entonces, también tener muy, muy claro el objetivo no es cambiar leyes nada más o tener, no sé, dar capacitaciones, dar contratos por hacerlo, sino realmente pensar en una transformación de conciencia, sí, valorar los avances, pero enfocarse en los retos también. Y bueno, en particular en nuestro movimiento, para terminar, creo que ha sido crucial, o sea, ha sido centro de todo el que seamos amigas, las integrantes somos amigas, que ponemos en el centro también nuestras coincidencias más que nuestras diferencias, porque al final en grupos de activismo o grupos humanos que queremos cambiar el mundo, las diferencias a veces pesan mucho, pero siempre poner en el centro lo que nos une y no lo que nos divide, creo que ha sido parte de la fortaleza de este movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Aprecio el comentario. Gracias, Marcela. Eso me interesa mucho porque estaba escuchando la interpretación y quisiera com- comentar desde la otra perspectiva. Como dijo Marcela, la transformación es lo que estamos buscando y en Breakthrough es algo que estamos trabajando también. Marcela tiene razón,
puesto en la violencia basada en género. El sobreviviente es lo más importante, la sobreviviente, y eso es lo que buscamos. Queremos terminar la violencia doméstica de género, por supuesto, pero en Breakthrough una de las cosas que hemos reconocido es que una de nuestras misiones era crear un mundo donde la discriminación o la violencia basada en género es inaceptable. Y después de 25 años hemos trabajando, por supuesto, con respecto a la violencia entre la pareja, la violencia basada en género. Hemos trabajado con los medios de difusión, pero reconocemos que se necesita ver este problema en el centro y ver las normas de género, que son regresivas. Y que hacen que sea aceptable tener violencia de género, que sea normal en India y en el mundo. Esto no es solamente en el sur de Asia. El hecho de que la violencia basada en el género no solamente es normal, sino que es típica y aceptable. Eso es lo que queríamos gestionar. Esta es una de las cosas que hemos tratado de hacer en los últimos años, es reconocer quién es el público apropiado para trabajar en la violencia basada en género y en cuáles espacios operan. Y lo hemos reconocido que los jóvenes están a la vanguardia, trabajando para crear un mundo donde desaparezca la violencia basada en género, inculcándoles y creando una perspectiva de género que reconozca las brechas y las fallas, porque que dejen de reconocer el género como algo violento en el mundo alrededor de ellos. Y hemos trabajado con jóvenes de distintas edades para poder darles una perspectiva de género, para que en el futuro desarrollen un pensamiento clínico y una perspectiva de género y reconozcan la violencia basada en género y la discriminación basada en género y que sean los vanguardistas de ese cambio, especialmente en escuelas y también en los espacios digitales. Nos parece que esto es muy importante, trabajar con jóvenes en el contexto de el mundo online y offline. Como dijeron los oradores hoy, la pregunta, y creemos que el problema de las normas de género realmente nos atraviesan a todos. La violencia que experimentamos en espacios digitales y la violencia que experimentamos en espacios offline es la misma violencia. Tienen diferentes dimensiones porque es online y offline en el mundo real y en el mundo digital. Pero, por ejemplo, la violencia doméstica que sucede en el mundo real, pero también está el stalking, está el acoso, la filtración de fotos íntimas que existen en el mundo digital y en el mundo real. Entonces, en todos los casos, en vez de hablar del síntoma, tenemos que ver cuál es la raíz del problema, cuál es la estructura normativa que permite que esta violencia de género exista y que pasa de el mundo real al mundo digital. Por lo tanto, el enfoque que estamos explorando es trabajar con jóvenes para desarrollar esta perspectiva de género y usar el poder de narrativas alternativas, no solamente para desarrollar una perspectiva de género más crítica, sino para permitirles a imaginar un mundo donde no haya este contenido de género regresivo, sino que puedan imaginar un mundo más igual en términos de género. Muchas gracias, Aswati. Antes de invitar a Caroline y a Flora, quería decir que me parece muy importante en esta conversación como estrategia clave es asegurar que este trabajo esté centrado en las sobrevivientes y los sobrevivientes, ya sea jurídico, ya sea políticas, con partes interesadas clave. Siempre debemos recordar que las víctimas y las sobrevivientes y los sobrevivientes tienen que ser lo que impulsa y el factor que impulsa el desarrollo de estrategias. Ahora quisiera pasar a Flora y luego a Caroline. Hemos tratado, nosotros desde 2012, de 2013, hemos tratado de hablar de este tema porque en RAMREC nos enfocamos principalmente en prevención y
los abordajes que hemos usado es el enfoque transformativo con respecto al género para tratar de lidiar con la causa raíz, con las normas sociales dañinas. Esa es la charla que tenemos cuando hablamos con familias con las que trabajamos, porque tenemos diferentes programas donde trabajamos con familias que están viviendo con esta violencia basada en género y por lo tanto, todo lo que hacemos les permite empezar a pensar en la forma en que las normas de género y las normas sociales dañinas están afectando sus vidas, las decisiones que toman, cómo crían a sus hijos, el trabajo que hacen y cómo pueden ser el motivo por el cual existe la violencia de género. Y también esto sigue también con el mal uso del poder. Esas son las cosas con las que comenzamos a trabajar. Tenemos diferentes programas con respecto a esto. Es un enfoque transformativo, como digo, para identificar la causa y poder lidiar con ella en su vida cotidiana. Y también luego voy a hablar del aspecto online. Aquí estoy hablando en general, lo que va en el mundo real y en el mundo digital, pero también usamos el método meiótico, donde nos aseguramos de no decirles que esto, usamos la experiencia del día a día y tratamos de alentarlos en el análisis crítico de las normas existentes y tratamos de guiarlos para llegar al nivel de pensar cuáles son los beneficios para mí, para mi familia y para mi comunidad si sigo viviendo así y cuáles son las pérdidas. Y trabajamos con ellos y identificando los riesgos que tienen que ver con continuar con estas normas dañinas y los beneficios que vienen con tratar de cambiar y vivir de una forma más saludable. Entonces, si trato de dar un ejemplo del abordaje que usamos de uno de los programas que hacemos con respecto a esta transformación, tomamos de 17 a 21 semanas con las parejas que estamos trabajando, que están en esta situación de violencia de género, hacemos un programa, hacemos una reunión una vez semanal por semana y cada vez vuelven a su casa con una tarea, que esa tarea que hacen es una tarea que desafía los roles de género y también las normas de género que han adoptado a lo largo del camino en sus vidas. Y luego, todos los días vienen a una segunda sesión, tienen que compartir la experiencia y tienen que contar cómo fue. Entonces, avanzamos con ellos con respecto a esa travesía que están haciendo y vemos si tienen problemas, los ayudamos, charlamos, vemos cómo es la comunidad, porque en general viven en comunidad, de modo que vamos con ellos a esa travesía. Y con respecto a lo que funciona en Ramrick, es como un paquete en realidad, no es solamente la charla con las personas o con las parejas, sino también cómo creamos o apoyamos si el gobierno o y con la comunidad en general hacemos un entorno que apoya, que ayuda, porque no solamente nos comprometemos con las parejas, sino que después de esta travesía de transformación que tenemos con ellos, este programa, también hay un activismo que aparece y también la forma en que arman una especie de club donde empiezan a visitar a parientes que tienen ese tema también. Es algo holístico. Hablando del tema online, del mundo digital, nos interesa este tema desde el año pasado y hemos hecho una investigación que podemos compartir con ustedes. Pero unas cosas que hay que recordar con respecto a esta tecnología, eh, después de ver cuáles son los objetivos, la mayoría de los objetivos de este TFGBB, nos hemos dado cuenta de que esto también está enraizado en las normas sociales dañinas
culpan a alguien, por ejemplo, si uno comparte fotografías de desnudos, nos dimos cuenta en las historias que escuchamos en la encuesta que quizás estaba en una relación con un hombre y la mujer decidió abandonar esa relación. Entonces, recibir ese no, eh, el hombre considera que no es algo masculino, entonces decide hacer algo al respecto. Y entonces, si comparte fotografías, no es un problema para un hombre, pero para una mujer es realmente una abominación. Entonces vemos diferentes cosas. El seguimiento de personas, por ejemplo, porque la tecnología facilita esa violencia también. Lo que uno usa como tecnología para hacer o para diseminar la violencia. Entonces, en resumen es lo que haría. Una cosa que quiero agregar es que también hemos estado usando en esta travesía decir que tiene que haber una coherencia, tiene que ser coherente y no es algo de una sola vez, es un continuo, tiene que escuchar sus experiencias y luego desafiarlos una y otra vez. Uno tiene que tomarse el tiempo para poder hablar con ellos, no es algo de un día o un mes. Muchas gracias, Flora. Podemos pasar a Caroline. Hola, muchísimas gracias. Entonces voy a hablar un poco de cómo nos, cómo hemos trabajado offline para abordar la violencia de género y luego cómo traducimos eso a espacios digitales y cuáles son las lecciones aprendidas al respecto. Antes que nada, hay que empezar reconociendo la complejidad de traducir parte de ese trabajo al espacio online, en línea. Es muchos problemas que queremos resolver al mismo tiempo y muchos de los abordajes que hemos visto han respondido al contexto específico en el que se opera. Entonces, lo que hemos visto offline en intervenciones en donde se rompe con el ciclo de violencia es ver la violencia de género como un tema intergeneracional, los factores predictivos de cuándo va a ocurrir este tipo de violencia y también viendo la exposición que tienen los niños y las niñas a esa violencia. Muchos de los trabajos que hacemos están emparejados con abordajes intergeneracionales, trabajando con padres e hijos para entender cómo podemos romper con esos ciclos de violencia. También emparejar muchos de nuestros programas con apoyo de salud mental ha sido también un abordaje muy exitoso. Otro factor ha sido el tiempo, entonces programas que hacen participar a personas durante transiciones claves como durante un embarazo o el comienzo de una relación de pareja puede mejorar a prevenir algunos de los patrones de violencia y luego también esfuerzos micro o macro también pueden ser muy efectivos para definir qué es lo que es aceptable y lo que no es inaceptable. Lo que hemos aprendido es cómo pasar más allá de los pilotos, programas piloto pequeños en comunidades locales, para adaptarlos y expandirlos a políticas más sistémicas. Entonces, esos son los grandes aprendizajes de nuestra organización en nuestro trabajo de cómo adaptar programas para trabajar con hombres y niños en todo el mundo. Actualmente estamos trabajando principalmente en adaptar esas prácticas de trabajo a espacios digitales. Entonces, lo que hallamos es que el desafío es muy distinto. El nivel de escala de sistemas no son un proceso gradual al que queremos llegar, sino que los estamos pensando como punto de partida. Mucho de nuestro trabajo en espacios online tiene que ver con adaptar tres principios clave sobre cómo experimentamos. Lo primero tiene que ver con dónde se desarrolla la cultura. Entonces nos asociamos con comunidades digitales, invertimos en relaciones con líderes comunitarios que pueden construir un valor comunitario de liderazgo para poder crear un cambio perdurable. El segundo principio tiene que ver con escala. En lugar de tener pequeños pilotos en
comunidades aisladas online, estamos pensando en cómo poder trabajar con miembros de las comunidades a niveles de millones de personas para poder ver algunas intervenciones y cómo pueden funcionar esas escalas, porque ese es el punto de inflexión en el que nos encontramos en cuanto a la violencia de género online. Y en tercer lugar, aprender rápidamente y tomar riesgos valientes, seguir enfocados en lo que puede realmente cambiar una actitud. Sabemos que muchos de estos sistemas cambian rápidamente, la tecnología se adapta constantemente, entonces tenemos que también tener un abordaje similar para adaptarnos constantemente a la forma en que van cambiando nuestras vidas digitales. Entonces, a partir de esos tres principios, encontramos diferentes estrategias que son bastante prometedoras en cuanto a cómo abordar algunos de estos espacios en línea. Lo primero tiene que ver con ayudar a jóvenes hombres para perfeccionar sus habilidades en emotivas, emocionales, en el contexto en el que se encuentren. Un ejemplo de esto puede ser que nos asociamos con 10 moderadores en Discord en los últimos 4 meses. Los moderadores son los líderes de las comunidades de los canales de Discord. Y ahí en esas comunidades tenemos un total de 22 millones de personas en los 10 servidores en los que trabajamos. La mayoría de ellos en las demográficas son hombres en diferentes espacios. Entonces, lo que estamos haciendo con los moderadores, que son los líderes de estos espacios comunitarios, es tratar de desarrollar herramientas, eh, por ejemplo, recursos de salud mental que pueden compartir los moderadores con sus comunidades cuando surgen diferentes problemáticas. Un ejemplo bueno de esto es el trabajo que hicimos con un moderador de un servidor de gaming de un juego que se llama Destiny 2. Y cuando una persona es removida del servidor, tiene que describir cuál fue la problemática cuando se encontró alguien acosando a otra persona en la comunidad. Entonces hay un sistema establecido para que la persona atraviese un proceso de aprendizaje de qué es lo que hizo mal erróneamente y que tiene que atravesar para poder ser reincorporado en la comunidad. Entonces, estos recursos estamos intentando ver cómo podemos traducirlos para sistematizarlos, para que muchos otros moderadores puedan utilizar ese mismo flujo de reincorporación. Ese es uno de los ejemplos de cómo estamos pensando, cómo podemos desarrollar algunas de estas habilidades en algunos de estos espacios online. Otro ejemplo que encontramos muy efectivo es modelar conducta positiva. Y les puedo compartir estos informes luego, pero hallamos que el acoso y palabras sexistas y racistas realmente se utilizan mucho cuando hay personas que siguen a streamers de Twitch que utilizan ese mismo lenguaje. Entonces, cuando medimos y monitoramos el chat en algunos streams de Twitch, donde el streamer tiene algún tipo de conducta, los miembros de su comunidad también eh, replican esa conducta, pero lo mismo ocurre del otro lado. Cuando hay una conducta positiva, la comunidad también sigue esos mismos pasos. Entonces estamos trabajando para desarrollar una serie de guías para ayudar a los streamers de Twitch, cuál es el impacto que tienen en la comunidad que los sigue para poder demostrar de manera positiva cuál es la conducta que se puede tener. Entonces, esas son algunas de las estrategias que tenemos. Puedo contarles sobre más, pero creo que el punto clave es anclar las intervenciones en puntos culturales que tengan sentido para los hombres jóvenes, para que los cambios sean relevantes y escalables. Así que eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Carolyn. Creo que ya empezaste a llevarnos a un diálogo sobre lo próximo que quiero preguntarles, pero quería destacar algo que mencionó Flora, que es crítico en este espacio y creo que realmente establece el tono para la segunda ronda de diálogo que vamos a tener y que tiene que ver con la
consistencia. Y creo que esta ha sido una tendencia clave de lo que dijo Flora y lo que dijo Saswati. Esta necesidad de tener una coherencia, una consistencia en el proceso, para entender el proceso, que es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, estamos viendo qué es lo que funciona y lo que no funciona. Ahora quiero pasar a la segunda pregunta. En base a todas las experiencias que compartieron y el trabajo increíble que han estado haciendo todas en todas sus organizaciones, ¿pueden, tal vez ya se expandieron un poco al respecto, pero nos pueden contar algunas de las aprendizajes clave? ¿Cuáles son los aprendizajes sobre lo que ha funcionado? Escuchamos las estrategias, los ejemplos, pero ¿cuáles son los puntos destacados de ese trabajo que tenemos que conocer, todas aquí online, sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado? Deben haber estado poniendo a prueba modelos, metodologías durante mucho tiempo, entonces pueden destacar también lo que no ha funcionado. Eso nos puede llevar a, a la próxima ronda. Tenemos 20 minutos para esto, así que quiero comenzar con Saswati. Y mientras ella enciende su cámara, quiero pedirles que usen el chat para poner comentarios, preguntas, si hay algo que les ha resonado, para poder tener esa conversación interactiva también en este segmento. Así que Saswati, adelante. Muchísimas gracias. Fue maravilloso escuchar a Caroline porque mucho del trabajo que ha hecho ella también lo hemos utilizado nosotras. En términos de lecciones y de cosas que hemos aprendido en los últimos años, estuvimos intentando, como dije antes, trabajar en normas de género y hablarle a los jóvenes sobre violencia de género, y hemos aprendido varias cosas en este proceso a lo largo de los años. Y mucho de esto tiene que ver con dos cosas que creo que son clave. Una de ellas es la cuestión del acceso y la segunda tiene que ver con el contexto cultural. Esto se aplica a el trabajo en comunidades que han atravesado diferentes dimensiones. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en violencia online. Entonces, quiero hablar primero de la cuestión del acceso. Estuvimos intentando aplicar un proyecto en donde queremos ver si podemos cambiar las actitudes de género para crear actitudes un poco más progresistas, trabajando en algunas comunidades, pero también creando concurrentemente un contenido positivo en términos de género en plataformas muy populares como Instagram. Al hacer esto, queremos reconocer y comunicarnos con personas que han atravesado diferentes desafíos. Uno de ellos tiene que ver con el acceso. Hay informes recientes que hablan sobre países como India, en donde los, eh, los informes de teléfonos celulares muestran que hay cada vez más celulares en áreas incluso rurales. No está cerca del 100% igualmente, pero eh, cuando hablamos de cultura popular y mandamos estos mensajes sobre violencia de género, alcanzar a mujeres y niñas ha sido un desafío porque en muchos hogares existen uno o dos teléfonos celulares y la mayoría de las mujeres tienen un acceso compartido, es decir, que no es un teléfono personal, es un teléfono de la familia, pero ahí ven contenido que está altamente vigilado. Incluso esto también constituye violencia, lo cual significa que no podemos efectivamente hablar con ellas. Entonces, hemos intentado aplicar diferentes metodologías para entender el contexto de violencia para estas personas, pero también hemos visto
el otro extremo de este debate. Algunas de las cosas que estuvimos intentando no han tenido tanto éxito en términos de acercarnos a niñas y mujeres, pero sí nos hemos podido acercar a varones. Entonces, si bien las mujeres muchas veces no tienen acceso fácil a dispositivos digitales, eh, tenemos la herramienta de los bots de chat, donde se pueden hacer preguntas y ahí eh, es más difícil para las mujeres y las niñas por la barrera lingüística, pero como usualmente son los hombres y los niños los que tienen acceso, tienen la capacidad de entender lo que ocurre y pueden comunicarse. Entonces, los hombres y los niños tienen más voluntad de tener estas conversaciones y tal vez pueden ser la audiencia objetivo para esas metodologías. Otras cosas que estuvimos destacando en estas metodologías que hemos aplicado es que el contexto cultural importa mucho. Hemos estado utilizando la cultura pop durante mucho tiempo para hablar de las problemáticas con el idioma, con el lenguaje que le importa a la audiencia. En India reconocimos que necesitábamos tener conversaciones no solo en diversos idiomas, sino en diferentes contextos culturales en los que se encuentran los jóvenes. Entonces, reconocemos que tenemos que ir a los espacios en donde las personas ya se encuentran, pero también tenemos que expandir nuestras redes porque reconocimos el poder del algoritmo con el que estamos trabajando. Tal vez podemos nosotras crear contenido maravilloso en nuestras redes, pero podemos llegar hasta cierto punto con eso. Tenemos que expandir cómo estamos hablando al respecto. No tiene que ver con tener más seguidores o tener muchas más visualizaciones, porque no vamos a necesariamente convertirnos en este espacio masivo, no vamos a hacer un Netflix. Las personas raramente vienen a buscarnos por nuestro contenido. Lo que suelen hacer las personas es abordar a alguien en el que confían, como un influencer o un youtuber, y ahí descubrimos que hay muchos youtubers que tal vez tienen que no son conocidos a nivel internacional, pero tienen millones de seguidores porque son altamente populares en pequeños espacios, en ciudades más pequeñas, y tienen muchísimos seguidores jóvenes entonces. El- Es clave hablar con ellos y de esta manera queremos expandir nuestras colaboraciones con personas fuera de las redes para ver si podemos establecer conversaciones sobre violencia de género a través de influencers en todas las esferas, para ver si las personas en diferentes contextos culturales aceptan esa conversación. Eso es algo que estuvimos viendo que ha funcionado en los últimos años. Muchas gracias, Aswati. Quería ir a Caroline porque lo que tú dijiste alude un poco a lo que decía Caroline con respecto a las sinergias en las conversaciones. Saswati, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste con respecto a ver los celulares de los jóvenes, los youtubers, los influencers, y que uno nunca los escuchó, tienen muchos millones de seguidores y son las personas muy importantes para los jóvenes y uno no los conoce porque hay una brecha generacional y la forma en que el algoritmo nos personaliza lo que nos muestra, tenemos un concepto completamente diferente de quién es importante que otras personas. Me encanta ese ejemplo. Y eso me lleva a lo que quería decir, que es un ejemplo más simple para traer el trabajo
que hemos estado haciendo a un programa más tradicional y hemos estado trabajando con maestros y maestras en los Estados Unidos para ver cómo adaptar las clases para ver los mensajes de la masculinidad online. Y una de las lecciones que aprendimos es cómo comenzar la conversación con jóvenes y niños, con varones, y también pensar en el contenido. Muchos seguramente han escuchado hablar de Andrew Tate, que es la persona que normalmente se menciona como el parangón de algunas de el contenido de masculinidad dañina que conocen muchos jóvenes varones. Y por supuesto que yo no quiero perfilar otros influencers que seguimos, que muchos jóvenes también siguen porque no queremos agregarle leña al fuego y hacer que sean más públicos y más conocidos, pero me parece que lo que ha funcionado bien en el contexto del aula es pensar en los temas más amplios, más a los que están gravitando los jóvenes y los varones jóvenes. Vimos que muchos jóvenes están buscando información en 4 temas específicos en general. Consejos con respecto a su vida romántica, el gimnasio y actividad física, automejora y salud mental, y también asesoría financiera y cómo ser rico. Ese tipo de preguntas inocuas de cómo conseguir una novia, cómo poder hacer gimnasia, es el contenido que llega a los jóvenes varones que tienen a veces conceptos subyacentes dañinos sobre género y relaciones por debajo del régimen de gimnasia que hace el influencer. Y una de las formas que hemos hecho para lidiar con esto es hablar con una maestra para que hable de un influencer que se llama el Liver King, que es un físico-culturista que dice que su físico es natural y habla de hábitos ancestrales. Entonces come carne cruda y en realidad, por supuesto, estaba usando esteroides y promueve una idea de unas conductas físicas muy poco saludables. Y una vez que la maestra pudo proyectar al influencer en la pantalla y les habló de un artículo del Washington Post, de ese periódico, con respecto a cómo este influencer había alentado acciones dañinas en los jóvenes, y vieron que algunos de los influencers no tienen buenas intenciones. Y vimos, también hicimos un video de la Fundación Butterfly, que es sobre la dismorfia para los jóvenes varones con respecto a su apariencia, a las emociones. Y esto fue una oportunidad para que ellos se pregunten cuáles son los mensajes con respecto a ser hombre, qué es lo que vende Liver King, quién se beneficia de esto, ¿es realista? Y esta fue la forma de poder cuestionar de forma crítica y no solamente absorber los mensajes que les llegaban online. Y también luego les preguntamos si habían visto contenido que denigren a las mujeres o que las dañen, y todos levantaron la mano. Inmediatamente podían conectar con experiencias online dentro de la conversación más amplia. Con respecto que tratamos de no juzgarlos, de que el contenido sea pertinente y que facilite un diálogo que permita que los varones sientan que sus voces son respetadas, que no solamente les estamos dando cátedra, y que empiecen a reflexionar de que estas plataformas y estos sistemas pueden perjudicar a los varones y también a las mujeres jóvenes. Entonces, así podemos, mediante los memes, los influencers y las experiencias, podemos abrir conversaciones muy honestas, y puedo compartirlas, el artículo y los recursos. Es bastante específico en términos culturales a los Estados Unidos, pero por supuesto que podemos adaptar esto a influencers que sean más pertinentes en diferentes territorios. Muchas gracias, Caroline. Por favor, compártelo. Nuestro objetivo es que todas tomemos la metodología
estos enfoques, estas herramientas, en vez de volver a inventar la rueda, que tratemos de ver cómo podemos aprovechar estos materiales existentes. Tenemos un comentario en el chat eh, que quiero destacar después. Quiero que ahora hable Flora y luego Marcela. Perdón, ¿puedo ir primero porque voy a tener que abordar mi avión? Claro, por supuesto. Perdón, Ok, Flora. voy a español. Bueno, pues muchísimas gracias. Me encantó escuchar a Caroline y a Swati. Bueno, me gustaría como dividir esto de lo que ha funcionado y lo que no, en como la parte, y lo que ha funcionado para nosotras en lo político y lo que ha funcionado en lo social, porque creo que hemos trabajado en esas dos dimensiones. En lo social, por ejemplo, sí, por supuesto que han funcionado las charlas dirigidas a chicos y chicas en etapa de adolescencia, hacerlos como antes de que, a veces antes de que empiecen en el uso de redes, como prevenirlos, hacerles saber las tendencias que existen, los riesgos en los que los colocan y cuáles pueden ser actitudes positivas, ¿no? En el uso de redes, ciberseguridad, etcétera. Creo que de forma preventiva ha tenido el efecto de justo que ellos sepan a qué se van a enfrentar. Por otro lado, en la parte de atención a víctimas, creo que nos ha funcionado muy bien esta atención en cuatro ejes, lo hacemos en cuatro ejes de contención, no solamente nos enfocamos en resolver el tema por lo legal, ni solamente en una atención psicológica, sino que damos cuatro ejes de contención: contención psicoemocional, contención legal, contención digital y contención comunitaria. Muy, muy breve, creo que lo psicoemocional y lo legal son más o menos conocidos por quizás todas las personas aquí presentes, de dar este apoyo, de no revictimizar, de quitar estos, o tratar de minimizar los sentimientos de culpa cuando se es víctima de violencia digital. En lo legal, bueno, qué recursos jurídicos existen para enfrentar la situación, si en caso de que haya sido un delito lo que se está viviendo, como bueno, a las personas que están viviendo la violencia digital, pero también existen mecanismos, por ejemplo, para, para bajar contenidos o para evitar que un contenido se viralice, o solicitudes a todas las plataformas. Casi todas tienen algún mecanismo para denunciar algún contenido y tratar de que se baje. Cuando existe suplantación de identidad, qué tienes que hacer, qué pasos hay que seguir, cuestiones así, cuando estás viviendo alguna extorsión, alguna amenaza, o sea, digital, ¿qué puedes hacer, no? O sea, ¿qué recursos existen en la web? ¿Qué recursos, eh, qué páginas, qué aplicaciones podemos utilizar para minimizar el riesgo, ¿no? De un ataque digital? Y en la parte de la contención comunitaria, creemos que es de lo más fuerte porque es construir comunidades capaces de rechazar la violencia. Esto en espacios escolares, en espacios laborales. Y bueno, lo que justo no ha funcionado en este sentido ha sido eh, dejárselo todo a la justicia del Estado, o pensar que las plataformas nos van a hacer caso por su buena voluntad, ¿no? Ahora, ya pasándome a lo político y sabiendo que tengo poquito tiempo, creo que lo que nos ha funcionado muy bien en lo político es nombrar correctamente. Es decir, para nosotros, tal como lo dijo también Es difícil para las intérpretes escuchar porque está cortado el sonido. Está muy, muy, muy cortado el sonido y por favor trate de mantener el micrófono al lado de la boca. de una violencia. Entonces, para nosotros ha sido muy importante que se conceptualice correctamente el ámbito digital como
no haciéndolo diferente de como la vida real y el mundo digital, ¿no? Sino que se entienda que lo digital es un ámbito más de existencia humana, así como es el ámbito familiar, escolar, laboral, la vida pública, en el ámbito digital también llevamos las personas nuestras relaciones, nuestros vínculos públicos, privados e íntimos. Y en ese sentido es necesario también regularlo tal cual, porque actualmente se usa como si fuera un espacio público, sin embargo es un espacio que depende totalmente de la iniciativa privada, ¿no? De las plataformas, de la industria Big Tech. Entonces, no ha funcionado, al menos en nosotros, en nuestra experiencia, nombrarlo distinto, es decir, el concepto de violencia de género facilitada por las tecnologías, nos hemos identificado que como que reduce un poco la capacidad crítica, digamos, del concepto en sí, al reducir la tecnología a una herramienta que puede ser utilizada solamente por los usuarios y los usuarios deciden si lo usan para el bien o para el mal, digamos, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, entender la complejidad del ámbito digital y todas las dinámicas a las que induce, muchas veces por la misma lógica de que realmente hay quien se beneficia de la explotación sexual, por ejemplo, bueno, entre otras cosas. Sé que se me acabó el tiempo y ahí tenía unas cositas que decir. Voy a compartir un estudio como para que se pueda identificar mejor cuál ha sido el impacto en la transformación de normas de género de nuestro trabajo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Marcela, y buen viaje. Gracias. En nuestra experiencia, en este momento voy a enfocarme en la violencia de género online. Como mencioné, este es una investigación que llevamos a cabo en Uganda y estas son cosas que aprendimos con respecto a la disforia, cuando usamos el abordaje con respecto a esta violencia. Lo offline se puede adaptar a lo online, porque con la parte online nos damos cuenta de que los jóvenes está viendo a quién los mira más, digamos, o cuál es el challenge que tienen que hacer, el desafío, de modo que debemos adaptar el abordaje a las realidades de lo online para que sea algo simple, porque no podemos tenerlos 3 horas o 4 horas. Si uno lo hace todos los días, no va a poder encontrarlos. Tenemos que adaptar los abordajes con respecto a gestionar el aspecto online de la violencia de género, basada en género. Y vemos que hay una falta de información también, y cuando hablamos con algunas de las víctimas, nos dimos cuenta de que alguien puede ser una víctima hoy y mañana se convierte en el victimario debido a la falta de información. Entonces, es algo importante porque tenemos que proporcionar información para que las personas sepan lo que está haciendo y cuáles son las consecuencias. Eso es algo que hemos tratado de hacer porque, como mencioné, hicimos una campaña para compartir información con respecto a qué es la violencia de género. Hicimos una charla pública hicimos podcasts, hicimos distintos espacios en Twitter, también hicimos contenido online diciendo esto es lo que consiste la violencia de género. Esto es consentimiento, esto no es consentimiento, esto es acoso, para que sepa la gente que está haciendo algo que está en contra de la ley y que es algo que no debo hacer. Es algo que nos dimos cuenta que era importante y también nos enfocamos, y eso fue algo muy interesante porque hablamos con influencers y les hemos pedido su colaboración desde 2022 sin tener el trabajo, tener la sigla que tenemos ahora.
pero vemos si acosan a alguien online y cuando uno les habla no se dan cuenta que te hicieron algo mal, de modo que hemos estado tratando de hablar con ellos por eso, para que entiendan. Hay una experiencia en la cual tenemos un influencer que compartía mujeres hablando de inequidades de género, de la violencia que sucede online. Teníamos un influencer masculino que compartía un posteo diciendo, esto es lo que usé. Y era otra influencer que estaba haciendo bullying y lo compartió en un grupo y dijo, esto es lo que yo antes compartía. Yo antes compartía este tipo de cosas. Y para mí me di cuenta que el trabajo que hemos estado haciendo era tratando de trabajar con influencer paso a paso para que la próxima vez cuando alguien esté mostrando una foto de una víctima desnuda o que lo están acosando, ellos saben que no pueden volver a usar esa fotografía, que no tienen que compartir esos detalles. Eso ha sido muy interesante porque incluso podemos trabajar con ellos en el futuro en nuestro proyecto para que nos ayude a, porque tiene muchos seguidores. Y lo otro es que hicimos una campaña cuando estábamos trabajando un programa global en donde queríamos que los hombres pudieran hablar, pero también dieran cuenta que está bien sentir emociones, que no es, que ocultar las emociones es el valor de ser varón. Entonces, una de las cosas clave que aprendimos es que los hombres principalmente querían tener un espacio seguro también. No pudimos tener algo consistente por el momento, pero para las personas que ya saben al respecto, yo diría que los jóvenes fueron creados para creer en algo y si comparten online diciendo, bueno, está bien llorar, los otros hombres lo van a atacar, entonces se lo guardan. Quieren un espacio seguro para poder decir, bueno, esto es lo que me está pasando, me siento así, está bien. Entonces, algo clave en ayudar a estos jóvenes, especialmente varones, porque para las mujeres también han sido víctimas, pero para los hombres, si intentan reaccionar de manera saludable, son atacados. Entonces, queremos tener espacios seguros para que ellos puedan comportarse de manera saludable también. También, siempre estuvimos escépticas en hacer partícipes a los hombres, a los varones, personas que tienen muchísimos seguidores. Entonces, nos dimos cuenta que a veces realmente no saben ellos, no saben cuáles son los beneficios. Este es uno de los aspectos clave que abordamos cuando debatimos con influencers. Uno de los desafíos clave es explicarles qué es lo que ellos van a obtener, ¿no? Ellos piensan, ¿qué voy a recibir a cambio de hablar de masculinidades tóxicas? Porque tienen muchísimos seguidores, con lo que comparten, ya sea positivo o negativo. Entonces tenemos que abordarlos como individuos. Algunas organizaciones tienden a abordar a los influencers como personas simplemente que tienen que hacer una tarea, un trabajo, pero con esta campaña aprendimos que tenemos que abordarlos como individuos, como producto de una comunidad que tiene normas bajo un sistema patriarcal. Entonces, les hablamos con individuos y cuando vamos a trabajar en la campaña, es más fácil porque ellos ya tuvieron esa introducción, esa participación inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Flora. En estos espacios siempre notamos que no hay suficiente tiempo para tener estas conversaciones tan importantes. Quiero agradecerles a todas y quiero pasar directamente ahora al chat porque hay bastantes cosas que están sucediendo. Tenemos algunas preguntas, pero para quienes tengan preguntas,
pueden levantar la mano aquí online en Zoom y tal vez podemos tomar 2 o 3 preguntas de esas en vivo. Pero había una pregunta en el chat de Alex Bandy que creo que es muy importante. Alex dice, gracias a todas las presentadoras, a partir de las estrategias que se debatieron, ¿qué enfoque piensan ustedes que es el más efectivo y por qué? Entonces, sé que Saswati ya se tiene que ir, así que te voy a preguntar primero si quieres responder brevemente y luego Alan también tenía una pregunta muy interesante, así que si puedes desilenciar tu micrófono una vez que termine de responder Saswati, puedes hacer tu pregunta a viva voz y vamos a pasarle la palabra a las presentadoras. Me gustaría responder la pregunta de Allen también. Estuve pensando mucho en cómo abordamos los diferentes aspectos de la violencia de género y cómo podemos abordarla y absolutamente pienso que el enfoque, todos los enfoques que hemos debatido se interrelacionan y creo que son de gran aprendizaje para todas. El contexto cultural se puede utilizar en diferentes espacios dependiendo de los requerimientos de cada momento, pero si hablamos de narrativas, ah, siempre nos enfocamos en las normas de género, pero en general es importante hablar de todas las normas porque se trata de interseccionalidad. El contexto cultural también tiene que ver con trabajar con comunidades. Por ejemplo, muchas de las que trabajamos están insertadas en India y el sistema de castas es muy importante aquí. Entonces, muchas de las comunidades vulnerables con las que trabajamos son comunidades que no son dominantes en términos de casta. Y la violencia de género 100% proviene de una relación con la violencia de clase, de casta o a nivel regional. Entonces, cuando hablamos de hablar, de trabajar con normas, estamos hablando también de construir una lente a través de la cual las personas reconozcan las brechas en los sistemas que los rodean, porque hay personas que están insertas en estas comunidades que pueden reconocer cuáles son sus propias brechas. Y es importante desarrollar una herramienta para reconocer los sistemas de valores en torno a esas comunidades, porque en el sur de Asia, especialmente en India, es un poco difícil trabajar directamente sobre fuerzas autoritarias, por ejemplo, pero es por eso que es importantísima la narrativa cultural. La violencia de género deriva como resultado final de narrativas que son muy comunes en narrativas mainstream dominantes. Ha habido muchas películas, por ejemplo, en Bollywood, la máquina más importante de películas de India, que han promovido muchísimo la violencia como forma de reclamar la hombría, ¿no? La masculinidad. Hubo una película muy, muy popular en India y si van a ver el tráiler de esta película que se llama Animal, van a ver claramente cómo hay una identidad masculina muy presente, basada en esta conducta de violencia de género, relacionada con el concepto de ser varones. Y esto impulsa esta idea de cómo es ser varones en esa sociedad. Entonces, todo esto está interrelacionado. Es por eso que para nosotras la cultura popular es un cambio importantísimo que tenemos que lograr en términos de narrativas, porque es un espacio clave y estamos viendo cambios en las narrativas de la cultura pop.
lo vemos en las comunidades de videojuegos, como mencionó Caroline. Ahí vemos cómo cambia el discurso sobre cómo se habla de la violencia sobre las mujeres y eso está relacionado íntimamente con otras nociones como de clase y casta, y es por eso que preferimos trabajar en las normas. Fue una respuesta un poco vaga y variada, pero espero que haya respondido un poco a la pregunta. Muchísimas gracias. Quiero pedirle si alguien tiene algún comentario o preguntas, pueden activar su micrófono, levantar la mano. Veo una pregunta de... la perdí un segundo. Volviendo a la pregunta de Alex Vandy, que es muy importante, tal vez Flora o Caroline pueden comentarnos de las estrategias que nos comentaron. ¿Cuál creen que es la más efectiva? Si alguna de ustedes tiene algo más para agregar al respecto. Flora, veo que abriste tu micrófono. No sé si estás intentando hablar. Ahí te escuchamos. Perdón, no escuché la pregunta. Alex pregunta. De las estrategias que compartieron, ¿qué enfoque piensas que es el más efectivo y por qué? Muy bien, gracias. Creo que no hay algo que realmente esté funcionando 100%. Como dije antes, es un paquete, una serie de cosas, pero lo principal es empezar a abordar los roles y las normas de género y cómo estas se desarrollan en la comunidad en la que estamos trabajando, porque tenemos que entender ese aspecto también. Entonces, en el día a día empezamos a trabajar a partir de ese punto, porque a fin de cuentas, las creencias son muy, muy fuertes y no solo se trata de jóvenes hombres, sino también las mujeres. Ellas también creen en ciertas ideas, cierta idea de lo que es ser una mujer, cómo tienen que actuar. Y ahí es donde comienza el riesgo. Y también tenemos otro aspecto que abordar. Creo que alguien ya hizo una pregunta al respecto. Dentro de los programas que hemos implementado en la metodología que utilizamos en nuestra organización, hicimos algo que se llama Create a Conducive Environment, en donde trabajamos con líderes de opinión, religiosos, de gobierno a nivel local, porque si las familias ya han cambiado, tenemos igualmente líderes locales y religiosos que vienen de esas comunidades, entonces tal vez sean la barrera al cambio que queremos ver. Entonces, no solo participamos con las familias, con las parejas, o les pedimos que ellos sean los activistas, sino que también nos aseguramos que el entorno sea conducente para que los líderes de las religiones, de las comunidades también participen en esos aspectos. En Ruanda tenemos la suerte, diría yo, porque cuando vemos las políticas y el marco legal no es un 100% positivo, ¿no? Pero estamos haciendo muy buen trabajo en ese nivel. Entonces, en un país en donde hay grandes dificultades, si vemos el aspecto de cuál es el propósito, las prioridades del gobierno y cómo podemos mostrarle al gobierno que abordando la violencia de género y hablando con los líderes comunitarios sobre desafiar estas normas dañinas de género, eso también va a contribuir a sus prioridades. Eso es lo clave. Este ha sido un aspecto principal para nosotras, no solo trabajar con familias y con las comunidades, sino también a nivel gubernamental para poder sincronizar nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias, Flora. Me gusta esta idea de que no existe una única estrategia. Esto tiene que ver con la interseccionalidad y la interconexión, donde tenemos que realmente observar la estrategia de los enfoques multinivel. Hay una
pregunta en el chat. Caroline te quiere preguntar si, en base a tu experiencia y el trabajo que ha estado haciendo tu organización a nivel global, si tienes algo para agregar. Lynn dice, me sorprende mucho todo el trabajo que se está haciendo y la expertise que tienen. Me pregunto cómo se puede aprender de otros y agregar más evidencia de manera eficiente para reinventar la rueda. Sé que tu organización ha sido clave para este trabajo, así que tal vez tienen algo para compartirnos. Sí, absolutamente. Nuestros programas offline son de paternidad, de maternidad y tiene que ver con trabajar sobre salud sexual. Todos nuestros recursos son open source, son de código abierto, son disponibles, todo el mundo los puede utilizar para adaptarlos y poder utilizarlos en sus contextos específicos. Se puede tomar un plan de una lección del plan de estudios y no utilizarlo en su totalidad, pero al mismo tiempo sí recomendamos eh, cómo adaptar esos recursos. Y uno de los factores claves para asegurar el éxito del programa es seguir esas guías. Todos los recursos están disponibles en nuestro sitio web, pero yo les puedo compartir algunos que puedan ser los más efectivos en este trabajo porque tenemos muchísimos recursos realmente en el sitio web. El trabajo que estamos haciendo en algunos de estos espacios online es muy experimental todavía y no tenemos una validación oficial por el momento. Estamos en una etapa de monitoreo y de evaluación que va a tomar todas las pruebas en las que estamos trabajando y las va a unir en una estrategia de alto impacto. Entonces, por el momento no tenemos recursos específicos para compartir algunas de esas metodologías por el momento, pero definitivamente estamos trabajando al respecto. Por el momento sí les puedo compartir esos recursos que mencioné y estoy haciendo lo mejor posible para poder hablar de esto en seminarios web, en reuniones con coaliciones, para poder compartir con personas y tener feedback de otros. Pero si tienen ideas sobre cómo podemos compartir mejor el trabajo emergente y en desarrollo de manera más concreta, siempre bienvenida la información, pero por supuesto yo puedo siempre acercarme a las reuniones y hablar en detalle porque hay muchísima información y todos tenemos un tiempo limitado, ya lo sé. Así que puedo por el momento poner en el chat algunos de nuestros informes sobre cómo adaptar nuestras metodologías y partes de nuestros planes de estudio. Pero se pueden contactar conmigo si quieren tener más información sobre el mundo digital porque es un poco más complejo y está menos disponible de manera pública. Muchísimas gracias. Marcela, veo que has encendido la cámara. Tenemos un minuto más, así que no sé si querías compartir algo más para cerrar, como reflexiones. Quiero darte la oportunidad de hacerlo en este momento. Bueno, sí, igual nada más, creo que todos los aportes que hicieron las compañías anteriores fueron súper, súper valiosos. Me sumo a la cuestión de que no hay una sola estrategia, no hay una sola metodología. Creo que lo que funciona es avanzar desde, como atacando desde diferentes ángulos. En nuestro caso ha sido, como lo comentaba, no dejar de pelear por mejores legislaciones con perspectiva feminista, con perspectiva de género, eh, pero también la atención a víctimas, pero también el foco en las personas que agreden, porque no se puede dejar también solamente de un lado, ¿no? Solamente dar atención a las víctimas y sobrevivientes, sino también a aquellos que potencialmente pueden volverse agresores o que ya lo fueron. El acceso a la justicia para las víctimas, bueno, en fin, creo que es así como multidimensional y me encantó haber escuchado a todas estas voces y muchas gracias también por habernos dado este espacio. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias por unirte también. Sé que estás viajando, así que muchas gracias.
Para cerrar, quiero tomarme unos minutos para sinceramente agradecer a nuestras 4 oradoras por compartir con nosotras todo su trabajo. Es muy inspirador, todas ustedes son muy inspiradoras y el trabajo continúa, así que quiero tomarme estos minutos para darle la palabra a Yuni que nos va a dar el cierre de esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Trisha. Gracias a todas, a todos, a los oradores, Swati, Marcela, Flora, Caroline. He aprendido muchísimo y me pareció que esto era un debate muy enriquecedor. Me siento más esperanzada después del día de hoy, de que tenemos ideas con respecto a cómo gestionar los desafíos que afrontamos. Y estamos hablando de la violencia basada en género, de la violencia que la siento todos los días y realmente estoy muy agradecida de ser parte de esta comunidad y de aprender de ustedes y que tengamos prácticas, que podamos crear espacios, que podamos aprender unos de otros y unas de otras. Quiero agradecerles por la esperanza y la inspiración. Vamos a tener una tercera sesión de esta serie el 15 de octubre a la misma hora. La primera sesión vemos cómo la violencia basada en género aparece en diferentes espacios, entender lo que sucede desde el punto de vista online. Hoy hablamos de prácticas prometedoras y ejemplos prácticos del trabajo. El 15 queremos hablar de cuáles son los pasos a seguir, qué podemos hacer en conjunto, cuáles son las lecciones que hemos aprendido y cuáles son las estrategias para el futuro. Vamos a tener también oradores y luego vamos a tener un espacio para debate y por supuesto recibirán una invitación para esto y vamos a hacer un seguimiento compartiendo recursos e información después de esta sesión. Les agradezco muchísimo, espero vernos pronto, lo mejor para todos y para todas, sigamos compartiendo información, porque juntos somos más fuertes y juntas somos más fuertes. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias.